cómo concibes tú o cada quien el tatuaje. Y que dices, bueno, yo me he dado cuenta de que lo que hace la diferencia entre alguien como Philippe, alguien como Grime, alguien como Ryoshi o un pendejo como yo, es la visión. ¿Cómo conciben ellos el tatuaje? ¿Y cómo lo concibes desde las emociones? Porque no es lo mismo lo que siente Philippe que lo que siente Grime. Aunque los dos sean unos genios. A lo mejor uno lo siente como un reto de vida y otro lo ve como más hippie, como algo de amor, algo que le das a los demás, y otro lo ve como una tradición de honor y respeto, pero desde las emociones. Pero alguien que no siente ni la tradición, ni el reto, ni la generosidad a través del tatuaje, ¿a dónde va a llegar? A lo mejor mis motivaciones, y es por lo que yo no he llegado donde debería de llegar, es porque mis motivaciones han sido muy pendejas. Pero ¿cómo voy a aprender el hecho de que existen motivaciones y que existen motivaciones más positivas o más enriquecedoras que otras y que hay incluso motivaciones destructivas y negativas? Si ni siquiera concibo en mi mente, güey, que existe el tema de la motivación, de la visión del tatuaje, que están muy relacionadas, son casi lo mismo, no exactamente lo mismo, ¿no? ¿Cuándo nos detenemos a pensar mi motivación? Primero, ¿tengo una motivación para tatuar? A huevo que sí. ¿Cuál es? Y con esta motivación, ¿a dónde voy a llegar? ¿Qué voy a darle yo al tatuaje? No solo, mira, en algún tiempo iba a dejar el tatuaje, de hecho iba a dejar todo para hacerme monje. Monje budista. Y es una decisión bien cabrona, obviamente. No solo por todo lo que a lo que tienes que renunciar. Es difícil. O sea, sí fue una crisis. Yo estaba huevado a ser monje. Pero cuando ya estás en la puerta, dices, ay, güey, ¿y si quiero? ¿Y si puedo? Y empecé a pensar, ¿y a mí en qué me beneficia? ¿Por qué quiero ser monje? Y el análisis que hice pues fue el más pendejo, pero el que todos hacemos, ¿no? ¿A mí en qué me beneficia ser monje? La gente te ve con más respeto, te pone más atención, siempre andas muy a la moda tibetana y pues eso a todo el mundo le encanta, ¿no? Eres el chavo chicho. Y esas eran en gran parte mis motivaciones para hacerme monje. Ni siquiera era ser un buen practicante. Ni siquiera tener acceso a enseñanzas que un monje tiene más fácil que un laico, ¿no? Eran motivaciones bastante pendejas, por si fuera poco. Pero el asunto es que en esa crisis me topé con un texto de un monje, creo que argentino, no estoy muy seguro, que decía, si estás pensando en ordenarte, ¿qué es lo que deberías de considerar? Decía, lo primero es que consideras a ti en qué te ayuda o a ti en qué te beneficia ser monje. Es normal que pienses en eso. Eso está mal. El análisis correcto debería de ser, yo en qué le ayudo al budismo haciéndome monje. Si me hago monje, ¿qué tanto le puedo aportar al budismo? Porque a lo mejor le aportas más siendo laico que siendo monje. Si vas a ser un mal monje, mejor no te ordenes, ¿no? ¿Por qué eres tatuador? ¿Por ligar morras? ¿Por tener likes? ¿Por tener dinero? ¿Porque te quedaste sin chamba en la pandemia? Conozco casos, ¿no? Y creo que todos, desafortunadamente. Gente que además ni dibujaba, cabrón. Que dijeras, bueno, porque a mí la pandemia me sirvió para cosas positivas. Como meterme más en la pintura y en la ilustración y en el diseño. Que de hecho era lo que yo sí quería hacer de niño. Eso sí lo quería, ser tatuador no. Pero cuando a mí de niño me preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? Después de la época de bombero, policía y astronauta, era dibujante. Ya cuando empecé a decir así más seriamente, ¿qué quieres ser de grande? Yo siempre decía dibujante o pintor. Pues ese camino me llevó al tatuaje. Obviamente lo agradezco un chingo.
Pero siempre me quedé con la frustración de pues, ser dibujante y ser pintor. Que aparte son caminos totalmente distintos, ¿no? Del tatuaje. Y con la pandemia, pues me vi casi que forzado a entrar en ese camino. Y lo agradezco un chingo. Obviamente siempre he pintado. Pero lo que me refiero es que no ganaba dinero de pintar. Era de pintar y guardar las pinturas abajo del colchón, regalarlas o tirarlas a la basura de plano. De que ya tenías un chingo que ya no sabes ni a quién regalárselas que las apreciara. No después ir a la casa de tu compa y verla ahí empolvándose junto con basura, güey. Dices, no, güey, para esto prefiero tirarla. Prefiero yo romperla y tirarla a la basura que luego ver la frustración, ¿no? De, pues te estoy haciendo un gesto de aprecio, güey, para que la dejes ahí empolvándose. Un poco ególatra, sí, pero igual me frustraba. Ya con la pandemia me vi forzado a sacar dinero de la pintura, de la ilustración y del diseño. Pero a lo que me refiero con estas personas es que ni siquiera dibujaban antes. O sea que no fue así como de que, güey, yo siempre he dibujado, siempre he tenido una pasión por el arte y me corrieron de la chamba y no tengo de qué vivir, pero pues yo siempre he dibujado bien. A lo mejor de aquí puedo sacar algo y te conviertes en Mike Malone. Porque Mike Malone entró casi por accidente al tatuaje y hizo cosas muy buenas y le fue bien, ¿no? Y terminó siendo un güey que aportó al tatuaje, pero prácticamente entró por accidente. No estamos hablando de esos casos. Gente que se le hizo, así, simple y sencillamente se le hizo pelada, güey, hacerse tatuador. Porque como me dijo una vez un hijo de puta, güey, en Black Pit, el primer Black Pit que tuve. Por eso mucha gente me dice Black Pit, por los flashes. Que yo estaba más interesado en hacerle publicidad al estudio que hacerme publicidad a mí mismo, por mis inseguridades. Entonces ponía el logotipo de Black Pit en grande y mi firma, ¿no? Ahí, G. Enríquez. Entonces, como se veía más el logotipo del Black Pit, cuando conocí a Carlos Vance, vio mis flashes y me dijo, y ya los había visto él, porque esos pinches flashes se propagaron por todos lados, sobre todo las versiones piratas, que hasta a mí me las ofrecían. Y entonces dijo, ¿tú eres el Black Pit? Y le dije, no, Black Pit es mi estudio, yo soy Gustavo Enríquez. Vale verga, eres el Black Pit. Y pues ya se quedó el Black Pit, ¿no? Gracias al Vance. Entonces, en ese Black Pit teníamos un cliente que dibujaba bien, nada del otro mundo, pero dibujaba bien. Su papá era pintor y era fan de Siqueiros. De hecho, el primer libro que yo vi de Siqueiros lo llevó ese cliente. No me acuerdo cómo se llamaba ese cabrón. Y ya lo habíamos tratado 2-3 veces. Siempre iba con un chingo de chavillos. Bueno, 2-3 chavillos. Y esta ocasión que te quiero contar, llegó con un chingo de morrillos, güey. Y como que quería pararse el culo frente a sus compas. No sé qué pretendía, pero... ¿Cuánto me cobras por este? Y en ese entonces, pues, fue un tatuaje, digamos, de 1000, por decir algo. Le dije 700. No, pues 700. No mames, güey, ¿por qué tan caro? Le dije, no mames, güey, pues cuesta 1000, te estoy dando precio porque pues ya eres cliente, güey. No mames, güey. Si está al chile su chamba es bien fácil, no sé por qué cobran tan caro. Obviamente me metieron un cohete en el culo, güey, ¿no? Cuando su chamba es bien fácil, nada más le pones el dibujito y le pasas la maquinita, dijo el cabrón, güey. Le dije, bueno, pues si es así, güey, ahí están las máquinas, ahí está el stencil, tatúate tú mismo. No mames, ¿cómo voy a tatuar yo solo acá? Bueno, pues que te lo haga ese güey. No mames, este güey no sabe dibujar. Yo, pero no mames, ¿para qué necesita dibujar? Si es bien fácil. Le pones el dibujito, le pasas la maquinita y ya está tu tatuaje, güey. No mames, güey. No, ese güey no. Bueno, ¿quién de tus compas sí dibuja chido, güey? No, pues ese güey, pero no mames. Le dije, no, pues que te lo haga él, güey. Ahí están mis máquinas, güey. O sea, desde el hecho de cómo se arma una máquina de bobinas, ya era buen filtro esa mierda, güey. Muy buen filtro, de hecho, ¿no? Porque aparte tienes que aprender a calibrarlas. Yo a Pablito así le enseñé. Bueno, de muchas maneras le enseñé, pero me refiero a que específicamente con las máquinas. Su primer máquina le dije que la pidiera de National. Eso ya es una ventaja que nosotros no teníamos, ¿no? Las primeras máquinas que supe que se podían conseguir aquí eran las de Abel. Y yo Abel hasta la fecha no lo conozco en persona, güey. O sea, es como tan accesible tampoco es, o era. Y Pablo pues la pidió por internet de National.
pero le dije que la pidiera desarmada y que la iba a armar él, porque ya le había explicado 1000 veces cómo se arma y se desarma una máquina, cómo funciona, para qué sirve cada pieza, que ya debería estar apto para poder armar una máquina él solo. Algunas instrucciones específicas que le di y que no cumplió, y qué bueno, porque se dio cuenta de por qué hay que seguir ciertas instrucciones. Rompió el enlace de las bobinas, güey. A mí una vez se me rompió y jamás volvieron a jalar esas bobinas. Jamás, güey. Pablo logró hacerlas jalar, güey. Porque le dije, si se te rompe el enlace, güey. Y que no, es alambre de cobre, güey. 2, 3 moviditas y se rompió, ¿no? Y llega Pablo sudando, así sudando, güey, rojo, güey, asustado, ¿no? No mames, carnal, yo lo cagué. ¿Qué hiciste, güey? Las bobinas rotas. No mames, ¿qué hago? Le dije, no, pues ya. Y a mí una vez se me rompió y no logré repararlas, güey. No lo hacía por asustarlo, de verdad, no pude. ¿Qué hago? Le dije, pues intenta repararlas. ¿Cómo? Pues investiga. Y logró hacerlas jalar el cabrón, güey. Y hasta yo le pregunté, ¿cómo lo hiciste, güey? Yo no lo he logrado hacer. No, que nada más las torció bien, cosa que yo no hice. Pues investiga. Y es que yo no le jalé cable. Me daba tanto miedo moverle, güey, porque pues yo no tenía a nadie que me ayudara en caso de emergencia, güey, que nunca se me ocurrió quitarle un cachito de la vuelta de la bobina para pues tener más cable para enlazar. Yo lo quise enlazar así a huevo. Entonces supongo que había tan poquita superficie de contacto que no fluyó la energía nunca, no sé. El asunto es que me perdí otra vez. ¿En qué estaba? ¿Te le enseñaste a Pablo? No, antes. El filtro de las bobinas. El filtro de las máquinas. Antes. Y he traído el TDA controlado, menos ayer y hoy. Chingada madre. Déjame ver si me acuerdo. ¿En qué estaba, güey? No puede ser. Con el filtro de la gente. Sí estaba con ese tema, pero iba a un punto muy específico. ¿Qué fue lo último que mencioné? ¿O de quién estaba hablando? De Mike Mano. Sí, ya, gracias, güey. De que se les ocurrió... de mi cliente. Que dijo que era bien fácil porque nada, le pones el dibujito y le pasas la maquinita. Y ya fue cuando le dije, pues si tu compa dibuja bien, ahí están las máquinas. Porque yo dije, desde el hecho de cómo armar una máquina correctamente, vas a cagar chayote, güey, ¿no? Y eso fue lo que nos llevó a lo de que ese filtro estaba bien chido. Y lo menciono por las PEN. Mucha gente cree que yo estoy en contra de las PEN. Literalmente en contra de las PEN no puede estar. Pero es que aprender con bobinas tenía esa ventaja. Lo mismo que ahora les enseño a amigos y a Pablito, a Paola, por ejemplo, a armar máquinas hechizas. Hay una razón. No es nada más la nostalgia y no es nada más el cotorreo, que sí, también va incluido. Pero la razón de fondo es para que valoren las ventajas que tienen ahora. Cuando digas, a la verga, güey, todo esto tenías que hacer nomás para empezar a tatuar, cuando ahora es así, conectas, si es que usas cable, o bueno, igual la pila, y conectas por abajo y a tatuar. Se acabó. Valora esa puta ventaja para ser mejor, para hacer las cosas bien. Porque si tienes la biblioteca en el bolsillo y tu máquina es esto y el tatuar, y aún así haces mierda, ¿qué mierda tienes en la cabeza? Pero si dices, ay cabrón, esto tenían que hacer antes, voy a valorar más lo que tengo. Y a lo mejor aprovechan mejor lo que tienen. Porque no se dan cuenta de lo que tienen, güey. Entonces no es nada más el cotorreo, no es nada más para el orgullo estúpido de viejo, de no, es que en mis tiempos sí éramos tatuadores de verdad, no como esas máquinas que usan ahora. No, no es eso. Pero creo que sí es importante. Y en ese momento te digo que me di cuenta de que nomás quiero ver que armes la máquina. Con eso te vas a dar cuenta de que esa pendejada que acabas de decir, que tatuar es fácil, porque pones el dibujito y pasas la maquinita, no es cierto, güey. Así que ya me dijo el vato, no, güey, en serio, ¿cuánto me cobras? Le dije, ya en serio, güey, 1200. Ah, no mames, me acabas de decir que es 700. Le dije, sí, antes de que vinieras a insultar mi profesión.
No, no mames. Le dije, y es más, güey, ni te voy a tatuar. Bótate a la verga de aquí, güey. Y no te voy a volver a tatuar, güey. Ni por todo el pinche dinero del mundo y vete a la verga antes de que te suelte un putazo, güey, ¿no? Por esa pinche idea pendeja, güey, de que tatuar es fácil. Porque sí, se ve fácil. O sea, le pones el dibujito y le pasas la maquinita. Y ahora sí es muy literal. Le pones el dibujito. Ni siquiera tienes que hacer el dibujito, hacer el stencil, pegar el stencil, armar la máquina. No, es muy literal. Pones el dibujito, pasas la maquinita. Sí, pero todo lo que implica. ¿Cómo se pasa la maquinita? ¿Qué dibujito te sirve y qué dibujito no? No es ponerlo y pasarle a la máquina. Es todo lo que implica. Y ni siquiera estoy hablando de que hay que tener teoría, de que hay reglas en el tatuaje, sino que todo tiene principios y razones. Digamos, hay leyes de la física que no puedes romper, incluyendo leyes de la biología que no puedes romper. Por más talentoso que seas, por más que dibujes poca madre, no vas a vencer a la biología. Y eso es de lo que nos dimos cuenta hace por lo menos 20 años con Anil Gupta, que ya intentó el microrealismo en sombra y todos, ¡oh, no mames! El cristito de este tamaño, Anil Gupta lo hizo hace 25 años. Y todos nos quedamos, no mames, increíble, güey. Pero después empezamos a escuchar rumores, porque no había internet, de que no cicatrizaban bien. Y escuchabas a los que viajaban a Europa. No, yo vi uno del Anil Gupta en vivo y no mames, se hizo mierda. Podías pensar, lo dice por envidioso. Lo dice, es mentira, no creo. Yo conozco a Anil Gupta y él sería incapaz, ¿no? Empezabas a escuchar rumores. Ya veías un compa tuyo que lo intentaba y decías, a lo mejor en ese momento ni siquiera entendimos por qué. Pero entendías que se iban a la chingada y que no era buena idea intentarlo. Y también hay que entender un poco el entorno de Anil, ¿no? Él era un tatuador de playa. ¿Ah, sí? Yo nunca he sabido mucho de playa, me refiero a que vivía en una playa, sino él solo tatuaba, ¿cómo se dice? Viajeros. No era que tenía su... O sea, eran personas que iban a verlo. Porque, o sea, yo me acuerdo la primera vez que lo vi, y lo vi en un programa que se llamaba Lo Increíble. Estoy hablando de que yo tenía, no sé, güey, 12 años, güey, 10. Donde también salieron estos hermanos que viven en Canadá, que creo que son mexicanos. No, esos güeyes todavía ni salían, o sea, esos güeyes son de mi edad, son 46, sí. Pensé que eran más grandes. De tener. No, Anil Gupta era viejo cuando yo lo conocí. Ajá. Yo lo conocí, te digo, en el Lo Increíble se llamaba, o en el Ripley, alguno de esos dos. O Domingo Increíble. No, ese ya es más nuevo. ¿Ah, sí? Ajá, el Domingo Increíble ya es más nuevo. Estos salían más antes. Y esos eran repeticiones viejas de Estados Unidos. O sea... No mames. Entonces estamos hablando de un tatuador de finales de los 70s. Ajá. Mediados de los 80s. ¿No? Entonces, y él tatuaba como... Ay, no puedo acordarme el nombre de los que viajan a otro lado, turistas. Ajá. Tatuador de turistas, ¿no? Por eso me refiero a tatuador playero. Ya, ok, Entonces, sí. Tampoco es que tenía mucho rango de aprendizaje, aunque era muy bueno dibujando, ¿no? A eso me refiero, güey. Puede ser muy bueno dibujando, pero eso no quiere decir que todo lo que dibujas sea buena idea tatuarlo. Y además lo estás tatuando mal. Dijeras, bueno, el diseño falló, tienes buena técnica, pero el diseño falló, entonces ya nada más es que entiendas cómo se diseña un tatuaje. Sí. Pero no, güey, también la técnica está pa' la verga. Y es lo que yo digo, con las ventajas que tienes, güey. No tienes pretexto de que estabas con una máquina descalibrada, porque esas máquinas ni se descalibran. Tampoco se calibran. Ventajas y desventajas. Bueno, también hay... Nunca digas nunca. Hay quien lo logra. Qué verga. Sí, eso sí. Pero bueno, por lo menos no es el pedo mundial que es calibrar una máquina de bobina, ¿no? Entonces, con todas con esas ventajas, ¿por qué lo están haciendo mal? Pero tan mal. O sea, ya lo he dicho un chingo de veces y no me canso de decirlo, es que estoy asombrado.
Ni siquiera es que esté enojado, que sí estoy, pero estoy más asombrado que enojado, que es la peor época en la historia del tatuaje. ¿Por qué es la peor época en la historia del tatuaje si es la época en la que más recursos tenemos? Ni siquiera tienes que hacer una peregrinación, un peregrinaje para conseguir un libro. ¿Te acuerdas cuando conseguíamos libros del Gárgola? Que si tenías la suerte de que el Gárgola pasara primero contigo o conmigo, porque se le iba a quedar. Y que pasara cuando tuvieras dinero, ¿no? Y el Gárgola, quién sabe dónde chingados los conseguía, güey. Y no mames, ahorita los descargas en tu laptop, en tu iPad. El iPad. ¿Cuántas ventajas hay? Entonces, teniendo tanta ventaja, ¿por qué el tatuaje está pasando por la peor época de su historia? ¿Por qué, güey? Por lo que ya he dicho. Porque cuando algo se vuelve popular en el sentido pop, por ejemplo, viene del francés populage, no del inglés popular, como todo el mundo cree. Porque son sentidos totalmente diferentes. Popular en español y populacho en español. Populage es populacho y popular es popular. Entonces, en ese sentido, cuando el tatuaje se vuelve populachero, se hace mierda. Como todas las cosas, incluyendo la música. Cuando la música era algo culto, algo difícil de obtener, no había como que escuelas de música en cada esquina. La música era casi un movimiento que se estaba desarrollando y que por la lentitud con la que se propagaba la información tomaba siglos. Entonces, de Bach a Beethoven pasaron, ¿qué? 200 años, ¿no? Y puede seguir la evolución de la música. Y aún 200 años después, ya con Beethoven, no había, como ahorita, academias de música en las que vas y pagas 200 pesos a la semana. O sea, solo la gente rica podía permitirse ese pedo, o los hijos de músicos, y se mantenía esa evolución, esa tradición, esos filtros, ¿no? Pero llegó después las academias de música y decayó en el sentido cultural, no en el sentido creativo. De hecho, en el sentido creativo explotó la música. Ya no era la música predecible. Sí, genial, sí, virtuosa, pero predecible. O sea, tú sabías que iba a componer alguien que estudiara música en esa época, en la época de Beethoven. Sabías que iba a tocar y cómo iba a tocar. A lo mejor Beethoven ya era un poco más escandaloso que Mozart, y Mozart era un poquito más ruidoso que Bach, pero para un oído poco entrenado como el mío suenan casi igual, ¿no? Cuando la música se volvió popular, donde ya un amigo, ya no un genio, un maestro académico del conservatorio, sino un amigo, te enseñaba a tocar la guitarra, y salieron los Beatles, que está de moda decir que es una banda sobrevalorada. Lo mismo dicen de Pink Floyd, y lo mismo dicen de Philip y de Grime, ¿no? Surgieron esos genios creativos, que a lo mejor no eran virtuosos de la música en cuanto a la técnica, no conocían todas las escalas, toda la teoría, pero ya empezaron a innovar creativamente y la música explotó, güey. Como en la época del New School Collective en el tatuaje, güey. Explotó esa madre, güey, ¿no? Hay un punto medio también, en donde si se vuelve un conocimiento secreto, críptico y no se expande, no va a llegar a mentes que a lo mejor tendrían la capacidad. Y sí, lo pensaba ahorita que decías que a lo mejor tú no tienes las capacidades de Einstein. A lo mejor sí, pero no has tenido contacto con ese nivel de física. Por ejemplo, yo sé que yo soy bastante mejor para trabajos conceptuales, abstractos, más bien conceptuales, como la escritura. Se me da bastante bien escribir, no estoy diciendo que escriba poca madre, pero no me tengo que esforzar tanto para escribir bien como otras personas. En cambio, dibujar, güey, eso no está en mis funciones naturales. Yo me tengo que esforzar el triple para dibujar decentemente. Alguien que sí conozco, y no estoy demeritando su trabajo, al contrario, me da envidia, es David. David tiene una pinche naturalidad para el dibujo, güey. Es un mutante ese güey. Podría ser uno de los hombres X, güey. Tiene una capacidad natural para el dibujo, güey. No estoy diciendo que no se esfuerza un chingo.
Pero una vez que me cagué, güey, estábamos viendo la de Hellboy, la película, la de Guillermo del Toro, y el Samael, o sea, David ni siquiera había visto esa película, creo. El asunto es que ni siquiera, aparte, en ese momento tampoco la estaba viendo, nosotros sí la estábamos viendo en el estudio. Cuando abrió Omuro, que ni siquiera se llamaba Omuro, se llamaba Soul Link. Y David estaba en el escritorio, nosotros enfrente había la sala de espera y la televisión. Estábamos viendo Hellboy y David lo vio así y como que dijo, está chingón ese monstruo. Y ya no salió el monstruo. Y lo dibujó de memoria, güey, en una posición que ni siquiera existe en la película, con todos sus detalles, con una soltura, güey. No mames. Encabronada, güey, ¿no? Entonces hay gente que tiene ese talento natural como... vamos a tomar otra vez la leyenda de Mozart, que tuvo la fortuna de a lo mejor nacer con una predisposición como la gente africana, ¿no? Para no insultar a nadie, de que tienen, se piensa, no está comprobado, como una predisposición a comprender ritmos complejos, y por eso la gente de raza negra son una verga para la música. Hicieron el blues, hicieron el rock, hicieron el jazz. Y con nada, güey. O sea, el pinche Ray Charles aprendió a tocar el piano en pocas lecciones y practicaba en una tabla con las teclas pintadas. Es un pinche genio de la música, güey, ¿no? Entonces, hay gente que a lo mejor sí nace con predisposiciones y tiene la fortuna de toparse con eso para lo que trae la predisposición genética y muchos no. Yo tuve la fortuna y desfortuna de toparme con algo que no está dentro de mis capacidades naturales. Entonces me tengo que esforzar un chingo más. Pero con la música y con todas las artes pasa esto. Entonces a lo mejor los Beatles nacieron en una época, en una situación favorecedora en la que no necesitaba ser hijo de la realeza o la nobleza para aprender música. Un amigo te enseñaba a tocar la guitarra y con eso hiciste maravillas. Y a lo mejor en el tatuaje también está ese equilibrio. Por eso tampoco estoy diciendo que soy totalmente negado a enseñar, pero tengo cuidado a quién enseñar y cuándo enseñar. Por lo mismo que tú decías hace rato, no sé si ya estábamos en la entrevista o no, pero de que nunca sabes cómo van a usar ese conocimiento. Dicen que el conocimiento es poder. ¿A quién le estás dando poder y para qué lo va a usar? Le vas a enseñar, como antes, a armar una máquina. Y con armar una máquina, esa persona ya va a creer que eso es todo lo que necesita saber para ser un tatuador. Está re mal. Entonces no enseñas a armar máquinas a la primera. A lo mejor enseñas a dibujar. Y cuando vea que tienes empeño, que tienes respeto, que es lo más importante, por esto que estamos haciendo, a lo mejor damos otro pasito, pero nunca te voy a dar las armas para que un día te emputes conmigo o tus amigos te endulcen el caramelo y te creas el genio que todos estábamos esperando, ¿no? Y está ese equilibrio, pero a lo que iba es que el tatuaje, como la música, pasa por esta etapa de la historia en la que se vuelve popular, pero no masivo, ¿no? Se volvió masivo con las computadoras, en donde ya no necesitas saber música para hacer música. Y no estoy diciendo que esté mal. Pero cuando la tecnología nos hace, por ejemplo, tú cuando aprendiste a mezclar, te costó una lana hacerte tu equipo. No era fácil conseguir el equipo, aún estando aquí en el centro. Pero tuviste que hacer un esfuerzo para hacerte de ese equipo. Y ahorita ya no, güey. O sea, mi iPad le puedo descargar una aplicación para hacer mezclas de música y no necesito saber nada de música para hacer música. Entonces, al estar acceso literal de cualquiera, puede suceder que surjan genios que de otra manera no hubieran tenido contacto con herramientas para hacer música herramientas para hacer música. Y gente charlatanes. ¿Cómo? Y además de que el criterio de la gente tiene mucho que ver. Bad Bunny no hubiera podido ser famoso en los 70s. Ni en pedo, güey. Y no porque el mundo no estuviera listo para ese genio, ¿no? Porque había otros criterios. Y lo mismo pasa con el tatuaje.
Chingo de gente que está haciendo ahorita mierda, güey. Hace 20 años, en el florecimiento del New School Collective, ni siquiera han llegado a hazme reír de nadie, porque ni siquiera habían llegado a ser conocidos. O sea, ni en su barrio se hubieran querido tatuar con ellos, güey. Y es esa contradicción de que el tatuaje se ha vuelto una industria que produce actualmente, no tengo manera de comprobarlo, es solo una idea, pero sí creo que genera millones de dólares entre equipo, cursos, la propia hechura de los tatuajes, lo que la gente se gasta en tatuarse. Mueve millones de dólares la industria del tatuaje, y eso es lo que ha hecho crecer tanto, hasta en la cosa con la que pegamos el stencil. ¿Te acuerdas cuando lo pegábamos con desodorante, que era bien antihigiénico? Eso sí, agarra cabrón, pero es ya antihigiénico, ¿no? Ahora tenemos cosas bien higiénicas, que pinche stencil, ¿te acuerdas cuando ni limpiabas, güey, porque le dabas un pasón de más? Y a rezar, güey, porque quién sabe por dónde iba este pedo, ¿no? ¿Por qué teniendo esa inversión, así gente invirtiendo su lana, güey, para innovar, para sacar nuevos productos que te ayuden a facilitarte el trabajo, y teniendo esas facilidades, vas y haces mierda, güey? Por la falta de cultura, la falta de respeto, por lo que tú dices, por la ignorancia. Ignorancia en la época conocida como la era de la información es un pecado mortal. Comentaba con Sig que son las mismas quejas de siempre. Es importante aclarar los puntos de vista, sobre todo para que la gente no piense que tenemos miedo de tener competencia, de que nos bajen la chamba. Creo que los que estamos aquí no estamos en ese modo, ¿no? Pero es normal y hay que protegerse de las descalificaciones baratas, para que la gente no crea esas mentiras de por qué ese güey no quiere enseñar, por qué ese güey tira tanta mierda del tatuaje contemporáneo, porque él no puede, porque el tatuaje lo ha rebasado. Carnal, no mames, güey. Yo fui de esos pendejos también, que creímos que habíamos rebasado a los viejos. Los New School, güey. Los New School. Gente que ahora respetamos. Adrian Lee, el mismo Grime. Es que para mí Grime es una deidad, güey, ¿no? Chris Treviño. Todos los que participaron que ya fue más un movimiento que un estudio, el New School. También se fueron por el camino erróneo, güey. Se los tuvieron que decir los viejos, le están cagando. Tuvieron que darse cuenta en qué le estaban cagando. Y ellos lo dicen actualmente en sus entrevistas, Paco Excel y toda esa banda, que sintieron ese rechazo de la vieja escuela y también pensaron, es porque hemos rebasado a los viejos. Hasta que se dieron cuenta, dibujas mejor, eres más creativo, tus tatuajes no cicatrizan y no se conservan. Y tuvieron que sentir el pinche bofetadón en la cara, la vergüenza. Decir, a la verga, güey. Yo que me creía tan verga, y pinches tatuajes después de 3 años los ves, ¿y qué son? Basura, ¿no? Es basura, güey. Entonces es un golpe al ego bien necesario, güey. Si nunca recibiste ese golpe al ego, o eres un genio intachable, o estás bien pendejo, güey. Que ni siquiera te has dado cuenta de que la estás cagando, porque la estás cagando. Porque nadie nace tatuando. Es de lo que la misma gente dice, de lo que la misma gente se queja de nosotros los viejos. De que, ¿por qué critican tanto? Ni que ustedes hubieran nacido tatuando. Nadie nace sabiendo. Precisamente por eso, carnal. Precisamente por eso te estoy diciendo que aprendas. Precisamente por eso te estoy diciendo que vas por el camino chueco. Si Grime, si Matt Shama, si Aaron Kane tuvieron que corregir el camino, ¿qué te hace pensar que tú no? ¿Por qué crees que eres más inteligente que Grime? ¿Por qué crees que eres más talentoso que Adrian Lee? ¿Qué te hace pensar eso? Estás en un pinche país tercermundista, para empezar. ¿Por qué habrías de ser mejor que ellos? Porque ellos tuvieron que corregir el camino, pero tú no. Pinche arrogancia. Pero esa arrogancia viene de la docta ignorancia, ¿no? Como los grabados estos que hizo Francisco de Goya, donde retrata a la ignorancia feliz, ¿no? Rodeada de demonios y de amenazas, pero feliz. Entonces, creo que es importante aclarar estos asuntos para
que no se tergiverguen, dice el humo, ¿no? Las ideas de que no, si esto lo dicen por envidia, lo dicen porque ya quedaron obsoletos. Obsoletos tus pinches tatuajes. Esos sí están obsoletos, güey. Y hoy. ¿No? ¿Eh? Y hoy. Sí, a eso me refiero, sí, a los de hoy, güey. Sí, por eso es importante como retomar, volver a las quejas de siempre, hablar de la historia, hablar de Anil Gupta, hablar de... uno de los héroes que se me cayeron y fue un golpe, güey. Robert Hernández. Ya había escuchado rumores de que a lo mejor no era buena idea tatuar como Robert Hernández. Y también pensé, eso lo dices tú porque eres envidioso. Y no tienes la capacidad. Y no tienes la capacidad, güey, ¿no? Quisiera ser tan famoso como él. Y especialmente de una de las novias de Drácula, que por cierto, bueno, quién sabe cuándo vaya a salir esta entrevista, pero se los digo a ustedes. Cinemex va a reestrenar algunas películas de terror ahora en octubre. Y la primera es Drácula, la de Bram Stoker, remasterizada y todo el pedo. Me cago por verla, nunca la vi en el cine, güey. Y esa escena donde una de las novias de Drácula se va hacia la cámara abriendo los colmillos, güey. Y que Robert Hernández hizo uno en puros tonos azules y como melón. Melón, güey. Hazme el chingado favor. Y a hacer color melón en México, es garantía de que no se va a ver nunca, ¿no? Aun cuando lo hizo en un europeo, supongo. La foto recién hecha era una cosa, güey. ¿Tú la has visto? Es impresionante, güey. Ahora imagínate nuestra época, güey. Es que no eres tan joven, ¿no? Tampoco. Somos de edad. Ah, sí. Ah, mira. Entonces, cuando lo vimos en las primeras páginas de tatuajes que había en internet, ¿te acuerdas cómo te cagaste cuando viste ese hombre, güey? No, yo dije, ¿esto se puede hacer en tatuaje? ¿Por qué nadie lo ha hecho? ¡Qué desperdicio! Todo el tiempo ha estado esta posibilidad y nadie lo ha hecho. Hasta me enojé con los tatuadores viejos, güey, mediocres, ¿no? Pinches bikers ignorantes. Y cuando empezó a ir los rumores de los tatuadores viejos de que eso no cicatrizaba bien, dije, envidiosos, ¿no? Hasta que por suerte en Querétaro andaba un español, que traía un par. Y cuando escuché que alguien traía tatuajes de rola, ahí voy yo, güey, ¿no? Como en los toquines cuando van a tocar tu rola chida y quieres irte al slam, así voy yo, ¿no? Buscando. Y ya los vi y ay, güey. Yo creo que se escuchó, probablemente, cómo se rompió mi corazoncito, güey. Hecho mierda, güey. No, cicatrización bien mala, güey. Tonos medios se volvieron hipertenues. Áreas que deberían de ir de negro no tenían tinta. No, hecho mierda. Y dije, bueno, no se lo cuido bien. Ahí sí la cagó. Todos cometemos errores. Pero traía otro igual. Y luego vi otro igual. Y otro igual. Y dije, no, pues, entonces sí le está cagando, ¿no? Y se desapareció Robert Hernández. Y cuando reapareció, ya no tatuaba igual. Ya tatuaba como se debe de tatuar. Sólido, punteado, texturizado, güey. Y ya nunca volvió a ser tan famoso, ni tan popular, ni tan alabado como antes. Pero ya sus tatuajes perduran, sólidos, güey, ¿no? Y es el precio que uno tiene que pagar. Porque estás tratando, es lo mismo que en la música, que siempre estás haciendo la comparación, ¿no? Es el precio a pagar. Si eres Bad Bunny, te vas a hacer millonario y vas a salir en películas con Brad Pitt. Pero si eres Tino Contreras, ni en tu rancho te van a conocer, güey. Yo vi a Tino Contreras en Chihuahua, güey. El ruco dijo que 20 años sin tocar en Chihuahua. Y tocó gratis. Y en un teatro. Un teatro bonito y todo el pedo. Por suerte, además, está literal a la vuelta de Muro. Literal, güey. Cuando veo que va a tocar Tino Contreras, güey. Ni siquiera media cuadra de Muro, güey. No mames, gratis, güey. Yo creo que no entraron ni 300 personas. Tino Contreras, güey. Una pinche virtuoso, ¿no? Del jazz. Pero es jazz. ¿No? Hubiera ido Bad Bunny, güey. Y cobraran 3,000 pesos la entrada, se llena esa mierda. Entonces es el precio que tenemos que pagar. Igual Robert Hernández, igual Grime, actualmente. Se me hace tan absurdo que los tatuadores... Entiendo que la gente no sepa quién es Grime. Pero que los tatuadores no sepan quién es Grime. No sepan quién es Philip. Hay gente, güey, que yo he visto que les menciona a Sailor Jerry y no saben de quién hablo, güey. Sailor Jerry, ya no digamos Philip.
Sailor Jerry, mamá. ¿Cuánta gente tiene puta idea quién es Mike Malone? ¿Y qué hizo? Ed Hardy, creen que es una marca de playeras, ¿no? Pero bueno, es lo que quería decir sobre las quejas, ya para cerrar con las quejas, y continuar con las preguntas de la historia, si te parece. Nos quedamos en los guantes para tatuar a tu valedor. De ahí siguió... Bueno, le hice este tatuaje a Ramón, con los guantes esos de la farmacia, ¿no? Es que ahí fue donde nos desviamos a los filtros y a todo esto. Entonces... ¿Cómo fue tatuarlo? Porque fue tu primer tatuaje, tu primer tatuaje con más conciencia. Sí, no lo había pensado de esa manera. Me cagué, güey. Estaba 1000 veces más cagado que a los 14 años cuando le hice ese intento fallido al padrino, Simón. Por lo mismo que dices, porque no hay conciencia. Es la docta ignorancia, ¿no? La ignorancia es arrogante, güey. Entonces, no era arrogante cuando tatué al padrino, pero sí iba muy confiado. Dije, pues le pones el dibujito y le pones la maquinita, ni dibujito le puse, ¿no? Con Ramón, no, yo ya estaba cagado porque ya había visto que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Aunque no tuviera plena conciencia ni de una ni de otra, pero ya tienes esa conciencia de que hay maneras incorrectas de tatuar. Y es como ir caminando a ciegas junto a un precipicio. Tú no sabes que vas junto a un precipicio y vas tan campante, ¿no? Pero te quitan la venda de los ojos y dices, a la verga, güey, ¿no? Y te asusta. Así de asustado estaba yo la primera vez que tatué, que esa es la que yo considero la primera vez que tatué. El otro lo considero una anécdota. La primera vez que tatué es esa, cuando tatué a Ramón, y fue un corazón con una rosa. En ese entonces Ramón, ahora que ya, bueno, aunque viviera, de hecho si viviera lo diría con más gusto. Ramón traía una novia, iba a decir el nombre, que a mí me tiraba el pedo, güey. Y yo siempre he sido feo y a mí las morras nunca me tiran el pedo. Por eso me acuerdo, porque me tiraba el pedo la novia de Ramón. Y me decía, me dijo que le tatuara porque era un corazón con un banner, que solo hice el banner, ni siquiera pensé en ponerle nada, solo me gustaba cómo se veía el banner. Y la rosita, ¿no? Y me dijo, ponle el nombre de mi morra en el banner. Le dije, estás pendejo, güey, no te voy a tatuar el nombre de tu morra. En parte por ética y en parte porque yo sabía de qué morra estábamos hablando, ¿no? Y Nel, chingue, que ponle el nombre, que si es para mí, yo soy el que lo va a traer. Y le limpié el tatuaje, me quité los guantes y le dije, vayas a la verga, no le voy a poner ningún pinche nombre, ¿no? Pues terminó con la morra como a la semana y ya fue y me dio las gracias. Tanto el hecho de no ponérselo y que tuve la suerte de mala mujer, ¿no? Y que después Ramón fuera a darme las gracias por no ponerle el nombre de su morra, me hizo darme cuenta de lo importante que es conducirte con ética con tus clientes, porque te pueden pedir un pito en la cara y por más que él te lo esté pidiendo, no es correcto hacerlo. Ya si alguien más va y se lo hace, pues ya no es pedo tuyo, ¿no? Sigue estando mal, pero estás libre de culpa. Y me acuerdo que cuando me estaba poniendo los guantes estaba temblando. Tiemblo de recordar, güey. Imagínate cuando sucedió. Estaba temblando y me acuerdo que hasta Ramón me dijo, uy, ¿así le haces cuando te vas a tirar una morra? ¿Y así te pones el condón? Pues, estaba temblando, güey, no puedo ni ponerme los putos guantes. Me costó mucho trabajo hacer ese tatuaje y tanto, qué bueno que lo preguntaste porque esa parte se me ha olvidado y es importante. Yo no quise volver a saber nada de tatuajes, güey. Yo hice ese tatuaje, terminé el tatuaje de Ramón, la verdad es que no quedó mal. O sea, incluso lo vi cuando falleció mi padre hace 8 años. Ramón fue ya muy al final el enterramiento de mi padre y le alcancé a ver los tatuajes porque aparte no lo reconocí. Ramón, ya eran 2 Ramones en uno, ¿no? Cabrón, güey. Siempre había sido flaco, le decían la chachalaca, güey. Y no, yo era una pinche botarga, güey, ¿no? Y entonces lo reconocí por los tatuajes. Porque ya no, que mi sentido pésame, no sé qué. ¿Quién es este güey? Y hasta que le alcancé a ver el tatuaje, no mames, es Ramón. Pues ya le levanté la playera, yo más interesado en ver cómo se habían conservado o echado a perder o qué tan mal los había hecho. Y no quedó tan mal, la verdad es que no quedó tan mal. Y pero a pesar de que no quedó tan mal, a mí no me importaba si quedó bien o quedó mal.
Lo que me importa es que yo no quería volver a pasar por esa experiencia, güey. Fue terrible, güey. Estaba temblando, nervioso, sudando, güey. No, una experiencia horrible, güey. Y dije, en mi puta vida vuelvo a tatuar. Pero, siguiendo las instrucciones del tatuador, que yo daba las instrucciones que me había dado Luis. Para la segunda y tercera sesión Luis ya no me puso gasa, ya me puso plástico. No mames, pinche diferencia, ¿no? Entonces yo también ya les ponía, bueno, esa vez que tatuó Ramón le puse plástico. Y le dije lo que decía Luis, en 3 horas te lo quitas, te lavas el tatuaje, bla, 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 no lo toques, ¿no? No sabía por qué, pero pues eso era lo que decían los otros tatuadores. Y el cabrón se fue a jugar básquetbol. Y en la cancha de básquetbol había un vato que nunca jugaba. También estaba, de hecho ese güey siempre me recordó, ¿te acuerdas del videojuego de Snow Bros? De unos monitos de nieve que lanzaban bolas de nieve y salían unos diablitos rojos, que eran así como bien redonditos, bien arizones. El Botanas era igual, cabrón, era igual a esos güeyes, siempre me recordó esos diablitos del Snow Bros. Y el Botanas era un tatuador de barrio, pero que llegó a tener un estudio. Y ese estudio era uno de esos puestos de remolque que estaba abandonado fuera de su casa. O no sé qué verga, pero estaba fuera de su casa. Y ese era su estudio de tatuajes. Entonces, en esa época, el Botanas se aventó a tener un estudio de tatuajes, güey. No funcionó porque aparte pues, estaban en una de esas callecitas de una zona habitacional donde pues nomás tus compas van a pararse de esa calle, pues si no, ¿para qué verga me paro por allí, no? Si no vives allí, ¿por qué habrías de pasar por allí? Entonces, pues nunca funcionó. Y no tatuaba chido el Botanas, güey. No le echaba nada de ganas. Pero el Botanas le vio el tatuaje a Ramón y le dijo, no mames, está bien chido. ¿Quién te lo hizo? Gustavo. No mames, ¿Gustavo tatúa? Sí, a huevo, no mames. Tatuador chingón, ¿no? Y esa misma tarde, güey, a las 7 de la tarde me acuerdo que llegaron a mi casa, 7:15 de la tarde llegaron a mi casa, güey. Y me dice el Botanas, ¿sí es cierto que tú tatuaste a este güey? Simón. Yo pensé que me iba a hacer de pedo, güey, que me iba a decir, ¿por qué tatuas en mi territorio o algo así, no? Simón. No mames, güey, te quedó bien chingón, güey, tatúame. Acá, sí, a huevo, güey, nada más que, pues... le dije así como, sí, a huevo, güey, la próxima semana. Pero el hecho de que haya sido otro tatuador el que me pidió el segundo tatuaje fue lo que me animó a seguir. Si hubiera llegado, no sé, el Screech o quien fuera, güey, a pedirme un tatuaje, le hubiera dicho que no. Pero que haya sido otro tatuador, aunque haya sido un mal tatuador, fue lo que me entusiasmó a continuar porque dije, pues entonces no quedó tan mal. El Botanas ha visto tatuajes, ha visto otros tatuadores, ha hecho tatuajes. Alguna idea debe tener de lo que habla, ¿no? Y por eso es que yo continué en el tatuaje. Si no, el de Ramón hubiera sido el principio y el fin de la historia. ¿Ese Botanas dónde estaba exactamente? ¿En la colonia? No sé si la colonia es Las Acacias, que estoy casi seguro que es Las Acacias, o Atizapán Moderno. En Atizapán de Zaragoza, enfrente de las Alamedas. Y digo enfrente porque es más conocido las Alamedas. Enfrente de las Alamedas hay colonias un poco más populares que en algún momento también se ve que fueron como fraccionamientos de clase media que fueron decayendo con el tiempo y ya para ese entonces ya estaban como en decadencia y ya se veían vagos tatuados, ¿no? Y allí puso en... No recuerdo la calle y nunca la voy a recordar porque a lo mejor ni siquiera supe nunca el nombre. Sabía llegar pues porque ahí eran mis territorios, ¿no? Pero no, quién sabe qué pinche calle sería. Lo que sí recuerdo es que aparte era una calle no cerrada, sino que era como una cuadra en medio de un circuito. No estaba en esas cuadrículas de las colonias de acá del área metropolitana, sino así como en un circuitito, digamos, una especie de privada. Entonces, no, güey, obviamente ahí un estudio de tatuajes no iba a funcionar. Pero sí era la época donde chingados alguien te va a rentar un local cuando le digas que es para hacer un estudio de tatuajes. Si los tatuajes estaban totalmente asociados con cosas que sí eran ciertas, ¿no? O sea, también... En su mayoría. Sí, güey. Me acuerdo que cuando estaba en Tatuajes México, no me acuerdo quién llegó. Me acuerdo, no lo diría, ¿no? Pero llegaron cuando estábamos cerrando. A veces nos topábamos con los de Gallery, casi siempre con los de Gallery. Pero con gente de ahí de la zona rosa, ¿no? Entonces, ellos iban saliendo de su estudio, nosotros íbamos cerrando. Y estaba chida la convivencia. No sé si porque yo era nuevo en el medio, no tenía tantos enemigos.
Yo veía camaradería chida en ese entonces. Y me acuerdo que se armó la plática ahí de esquina, ¿no? Y que como les fue, y ya sabes, ¿no? Y entonces terminamos hablando de que no, es que lo que hablábamos siempre. Es que la gente te ve con tatuajes y ya creen que eres un drogadicto y delincuente, y que no sé qué. No, sí, es que todos creen que te drogas. Y el güey que me lo estaba diciendo se drogaba. Y dije, bueno, tú usas drogas, güey. Ajá, y ni siquiera lo dije en mal pedo. Dijo, pues es que sí te drogas, güey, ¿no? Y luego, bueno, yo sí, pero no todos. Y dije, bueno, sí, tienes razón. O sea, no porque alguien esté tatuado quiere decir que se droga, pero la mayoría sí se drogan. Y le dije, tú, por ejemplo, estás tatuado y te drogas. Sí. Entonces, creo que era el único que no se drogaba, güey. Yo era el que más debería estarla haciendo de pedo en ese circulito. Y era que, pues sí, güey, pues es que en la mayoría de los casos así es. Como mi mamá me decía, pues es que... por cierto, a mi mamá no le gustan los tatuajes, nunca le han gustado, pero nunca me la ha hecho de pedo por los tatuajes. De hecho, me ha apoyado y no le gustan, le desagradan. Pero esa enorme diferencia, ¿no? De que por la cual yo le agradezco tanto a mi madre, que le desagraden y aún así me haya apoyado todo el tiempo, hasta con dinero, es algo que no se ve, ¿no? Y